Muy buenas tardes para todos. Vamos entonces a continuar con el tema de los errores innatos del metabolismo relacionados con los lípidos. Hoy vamos entonces a ver el tema de gangliosidosis. Voy a dejar de compartir la cámara, comparto la pantalla. Por favor, usted me dice cuando lo esté viendo bien. Un momento, por favor, que aquí pongamos la pantalla completa. Muy bien. Y luego usted me va a decir cuando lo vea completo. ¿Ya lo está viendo? No, profe, dice que dejó de compartir la pantalla. ¿Será que me equivoqué o qué? A ver, ¿qué hice? ¿Ya sí lo está viendo? Sí, profe, Bueno, entonces ahí ya vamos se a mira. dar inicio en los lípidos. Entonces, resulta que nosotros aquí vamos a ver una parte de los lípidos que corresponden más bien a las moléculas complejas. Y las llamamos así básicamente porque son moléculas que están compuestas por, eh, por diferentes combustibles, como ácidos grasos, como monosacáridos, aminoácidos y otro tipo de compuestos. Entonces nosotros producimos este tipo de macromoléculas que tienen muchas funciones en el organismo a nivel estructural y funcional. Por mencionar uno que es de carácter importante, tiene que ver con toda la composición del sistema nervioso, de la mielina, del cerebro, entre muchos otros. Entonces, esta gráfica que es muy viejita y muy atrasada, pero que para ustedes es más fácil para aprender a entender. Entonces, nosotros estamos produciendo permanentemente todo este tipo de compuestos eh, y tenemos mecanismos celulares, mitocondriales, peroxisomales, donde mm, mantenemos esa homeostasis de este tipo de macromoléculas, de este tipo de lípidos, de tal manera que que no se vayan a acumular porque cuando se acumulan, pues pueden llegar a ser muy devastadores. De otro lado, tenemos que, como lo vamos a ver, no vamos a ver el metabolismo obviamente, pero si nosotros miramos, vamos a tener como estructura general un ácido graso y esos ácidos grasos entonces van a tener un residuo radical y vamos a tener enzimas que lo van a ir modificando, de tal manera que los mismos productos se van a convertir en el sustrato de otras serie de enzimas. Entonces, los gangliósidos pues gangliósidos o galactósidos están como en este primer plano. Recuerde que esto es una método, pues es una forma para enseñarles a ustedes, pero que claramente, pues en la naturaleza no hay ni primer ni segundo nivel, sino que eso va a estar de acuerdo al uso de los requerimientos del organismo. Bien, entonces, en estas dos clases, en esta primera clase, vamos a ver esta parte superior de esta gráfica
Y luego vamos a ver los glucocerebrósidos en la segunda sesión. Bueno, vamos a aspirar a hacer porque realmente estas dos clases son supremamente largas y a veces no alcanzamos a ver todos, pero ahí les queda a ustedes la información para que la estudien. Bien, entonces vamos a empezar entonces, como les explico, vamos a ver el GM1, el GM2 y el GM3. Aquí hay una particularidad. Vamos a ver esta parte de Sandoff que tiene que ver con el Tay-Sachs. Ahora van a entender. Estas son las enfermedades. En azul están las enfermedades que se producen cuando hay deficiencia de estas enzimas. Y vamos a ver una que la vamos a ver la siguiente clase porque ya se hace muy largo, que es la enfermedad de Fabry. Pero la enfermedad de Fabry tiene 2 puntos. Y esos 2 puntos son o cuando hay una deficiencia de alfa-galactosidasa A que actúa a nivel de los globotriacilceramida y el producto va a ser una lactosilceramida. O aquí donde los digalactoceramidas se van a convertir en galactoceramidas. Es decir, que esta enzima tiene función en estas dos partes, como lo vemos en esta diapositiva. Entonces vamos a iniciar en esta parte acá. Obviamente no vamos a dar importancia a la parte estructural porque aquí es en la parte clínica. Entonces los gangliósidos, primero tenemos que recordar que es un gangliósido. Un gangliósido pues es un lípido donde su cabeza polar, recuerden que en los ácidos grasos muchas veces tienen un carbono, un OH, ¿cierto? Y esta parte hidrocarbonada es la parte no polar, que está generalmente hacia la parte lipídica o en las membranas, por ejemplo, en la parte lipídica, ¿cierto? Como el colesterol, que es OH, y el resto es la parte lipídica. En este caso, entonces tenemos aquí esta cabeza polar que en este caso del GM1, ¿cierto? Mire que tiene diferentes compuestos, tiene galactosa, ácido de galactosamina, galactosa, glucosa y ácido siálico. Entonces, este residuo que está acá es entonces el que le va las propiedades físico-químicas a la molécula. Es decir, que esa parte polar va a tener entonces lo que se llama el N-acetil neuramínico o ácido siálico, lo vamos a ver durante la clase como nana, ¿cierto? Y ese gangliósido entonces va a ser catabolizado, es decir, que van a haber enzimas que le van a ir quitando partes de la estructura y se convierten en otro gangliósido. Aquí vemos entonces, esta es como esta es obviamente no sé, usted tiene que aprender usted nada de esto, entonces para que usted tenga idea de que en esa parte de esa cola polar, en este caso va a tener una esfingosina y un ácido estérico. Y aquí está la secuencia de carbohidratos que tiene. Bien, yo les dejo ahí diferentes diapositivas para que ustedes escojan con la que mejor aprendan, ¿cierto? Con la que mejor van a entender el tema. Entonces aquí nosotros en estos momentos estamos situados acá, donde está el gangliósido GM1, que está compuesto por ceramida y por una secuencia de carbohidratos tipo glucosa y galactosa y vamos a tener el nana, ¿cierto? Ya que ya entendimos ahorita qué es. Entonces, en la gangliosidosis GM1, esta enzima nosotros la tenemos normal, pero los pacientes que tienen esta condición tienen una deficiencia en esta enzima que es la beta-galactosidasa. Entonces, la beta-galactosidasa
es producida por un gen que es el GLB1, que está ubicado en el cromosoma 3 y es el que va a codificar esa beta-galactosidasa. Esta es una enfermedad que, pues, en los donde se ha medido la prevalencia, aunque esta información es de la Organización Mundial de la Salud, tiene uno en 1000 y uno a 200.000 nacidos vivos. La mayor prevalencia se ha encontrado en Malta y Brasil. ¿Y por qué nos tiene que importar eso? Pues por las migraciones que hay que pueden traer este tipo de patologías. Recordemos que estas enfermedades son autosómicas recesivas. Sin embargo, hoy en día sabemos que a veces cuando están de forma heterocigota, eh, aunque no estén, mejor dicho, en forma homocigota, pueden presentar algunas manifestaciones clínicas más atenuadas. Entonces, este gangliósido GM1, ¿cierto? Es fundamental porque aquí esta enzima está de manera importante en los lisosomas. Por eso es considerada una enfermedad lisosomal. Recuerden que estamos hablando de estas macromoléculas que vamos a tener organelas que nos ayudan en la catálisis. Entonces, cuando esta enzima está deficiente, obviamente va a haber un acúmulo de ese gangliósido. En los órganos, pues principalmente en el cerebro, va a haber un aumento o una alta concentración de estos GM1 y eso va a hacer entonces que la neurona colapse, es decir, se muera. Hay una disminución de las neuronas y eso va a llevar a que haya a nivel del cerebro una atrofia de la sustancia gris. Entonces, los gangliósidos, como sabemos, constituyen más o menos el 6% de la materia, de los lípidos de la materia gris. Sabemos que hay unos receptores específicos de esos gangliósidos, entonces, pues tienen esos receptores, como por ejemplo la toxina del cólera o como algunos serotipos del virus de la gripe, reconocen ese ácido ciálico de los gangliósidos. Entonces, por eso, los gangliósidos hacen parte fundamental del crecimiento y del desarrollo de un cerebro. Bien, entonces la deficiencia, recordemos, lo vamos a ver de manera resumida así. Vamos a tener un gangliósido que está compuesto por la ceramida, que es la parte lipídica, y vamos a tener una secuencia de carbohidratos más el ácido ciálico. Y tenemos el NANA, N-acetilglucosa y galactosa. Entonces lo que va a hacer esa beta-galactosidasa es que va a romper este enlace y cuando este compuesto se le quita esa galactosa se va a convertir en el GM2, el gangliósido GM2. Entonces, mire qué tan importante son, mire la complejidad de este catabolismo, porque nosotros necesitamos todos estos lípidos, necesitamos GM1, GM2, necesitamos lactoceramidas, globotriacilceramidas, glucocerebrósidos, esfingomielina, serina, esfingosina, y es gracias a esas actividades de catabolismo que vamos a tener esos sustratos y que se utilizan para las diferentes acciones. Pero cuando nosotros tenemos una deficiencia de esa beta-galactosidasa, entonces vamos a tener como resultado un acúmulo de este compuesto.
Y ese acúmulo es el que va a hacer que se deteriore la neurona. Va a hacer que las células del sistema nervioso se vayan progresivamente destruyendo. Obviamente va a empezar en el cerebro, pero también pues va afectando la médula espinal y el resto de, pues, de partes del sistema nervioso. Entonces, a nivel de recordemos que estas enfermedades, entonces, dependiendo de la literatura donde usted lo lea, hay unos que tienen presentación en el caso o forma, en el caso de los gangliósidos es tipo, y vamos a tener tipo 1, tipo 2 y tipo 3. También es conocido como la infantil, la adulta y la juvenil. Eso va a depender de la literatura donde uno vea el caso o los conocimientos específicos generales. Entonces, esta clasificación tipo 1 y tipo 2 va a estar basada en la aparición de los signos y síntomas. Por eso, y ahorita vemos un poquito más adelante, el problema y por lo cual sigue siendo tipo 1 y tipo 2, pero también por parte de los clínicos es muy rechazado, es porque vamos a ver que se sobrelapan unas entre otras. Es decir, hay una que es como una intersección entre el infantil juvenil, otro entre el juvenil y adulto. Entonces eso lo hace un poquito complejo. Entonces, dentro de los tipo 1, entonces tenemos que el tipo 1 es el que se habla de la presentación en la infancia tardía o juvenil. Ahí está lo que les digo. Hay un sobrelapamiento con respecto a este que nos dice infantil, adulto, juvenil. Por eso esta gráfica me encanta, porque esta gráfica no está definido como solo en infantil, solo en juvenil o solo en adulto. Bien, eh, aquí dentro de esta frase hay otra cosa que debe llamarle la atención a ustedes y que lo hace complejo, es que las manifestaciones clínicas no se dan inmediatamente, nacen, ni siquiera en los primeros meses de vida, sino que se da después de los 7, 8, incluso del año, y obviamente mientras más temprano, pues más devastador va a ser. Pero podemos llegar incluso a presentarse hacia inicios de la juventud. El problema entonces es que esto va a conllevar a un retraso importante, irreversible en el desarrollo cognitivo y motor. En la tipo 2 ya es la que también llaman la GM1 intermedia, porque justamente a veces ataca a niños que están ya terminando lo que se llama la etapa infantil tardía o claramente están durante esa etapa juvenil. Y el tipo 3 es lo que se conoce como la forma más atenuada, la forma adulta. Esta forma es más crónica, más lenta y por eso es tan difícil el diagnóstico. Aquí les traje, ve, no me aparece en la diapositiva, lo olvidé colocar, pero este es del libro de Naihan, el Atlas de enfermedades huérfanas de error innatos del metabolismo de Naihan. Y básicamente allí nos dicen que, pues sobre el fenotipo. Eh, Ay, hombre, chicos, yo siempre digo cuando hablo de esto, es muy difícil, a no ser que sea un claro dismorfismo, que usted puede identificar y decir, ah, este es el fenotipo de un GM1, como lo decimos, por ejemplo, en algunas otras enfermedades, lo que llama de genética dismórfica. Bien, entonces en ese GM1 tipo 1
mire, eso depende de la literatura. La mayoría de ellos comienzan antes de los 12 meses. ¿Y qué manifestaciones tienen? Hidropesia fetal no inmunitaria, son prenatales, hidropesia fetal no inmunitaria, restricción en el crecimiento intrauterino, vascularización de la placenta y algo que no dice aquí, y es si su paciente, usted como ginecólogo, tiene antecedentes, hay que prender las alarmas. El tipo entonces GM1, hay muchas de estas cosas que voy a decirles no quieren decir que siempre se den. Hay unos pacientes que las presentan, otros que no. Esto lo vamos a ver en varias enfermedades, que es lo que se llama la mancha mongolia mongoloidea, ¿cierto? Que básicamente es una melanocitosis dérmica. Eso le puede a uno prender un poquito las alarmas. Esto que es muy típico de estas enfermedades, que es lo que se llama la mancha rojo cereza macular, esa la pregunta del examen. Y obviamente, pues como estos chicos están afectando el sistema nervioso, entonces pueden tener una espasticidad y o sea, hasta el punto donde llegaron en crecimiento y desarrollo a nivel neurológico, empieza entonces lo que se llama un retroceso o regresión rápida. O sea que ellos antes caminaban y ya después no van a poder caminar. Bien. Tenemos entonces concentraciones séricas elevadas de transaminasas, el AST y el AST va a estar elevado y el ALT va a estar normal. No sé si actualmente se está ofreciendo, pero esto se puede medir, que es lo que se llama la quitotriosidasa sérica, que puede ser un muy buen biomarcador. Y cuando nos reportan, debe ser bueno, no, de pronto es en extendido de sangre periférica, pero este es en lo que se llama un extendido. Y claramente cuando vemos estos linfocitos vacuolados que tienen acumulitos como gotitas de grasa, hay que prender las alarmas. Otras de las manifestaciones que pueden tener los chicos es hepatomegalia. Esta es una foto donde vemos claramente que hay una hepatomegalia, tiene la mancha mongoloide, tiene un edema en el escroto. Ellos pueden llegar a perder, pueden presentar hepatomegalia o hepatoesplenomegalia, ambos. La miocardía hipertrófica, como lo vemos en esta gráfica, me gustó porque les puede ayudar a entender. Este es un corazón normal y este es un corazón con una cardiopatía, una cardiomiopatía, específicamente hipertrófico. Mire que aquí está esto más engrosado. Las facies toscas, ¿cierto? Como lo vimos acá, son facies toscas, gruesas, y muchos de ellos afectan la parte esquelética. Bueno, dentro del GM1 vamos a tener el tipo 2. Entonces, en el tipo 2 podemos tener o infantil tardío o juvenil. Básicamente el tardío es entre 1 y 3 años y el juvenil entre 3 y 10 años. Bien, entonces vamos a tener así una disfunción del sistema nervioso. Otras de las manifestaciones que se pueden dar en el tipo 2 es la opacidad corneal, el crecimiento y desarrollo obviamente está atrasado y ya empiezan a presentar signos de atrofia, eh, y también pueden desarrollar hepatoesplenomegalia, cardiomiopatía, y pues muchas complicaciones, pues anomalías esqueléticas. También están elevadas las AST y la ALT normal,
y se puede medir la actividad de la quiotricidasa, que esta nos va a dar aumentada. En las manifestaciones de clínicas del tipo 2 hay uno que es muy frecuente, que es sobre todo en la juvenil, que es la ataxia, aunque también se puede presentar en niños. Este dibujito me gusta porque mire que es como, yo les digo que es como cuando las personas están embriagadas, que no se pueden sostener y se van para un lado y se van para el otro. Ahí es provocado por el alcohol, pero esto es gracias a ese acúmulo de los GM1. Ahora, la ataxia, ¿cierto? Esa ataxia no solamente está implicando ese, porque ni siquiera es oscilante, sino que se van para un lado y para otro. Entonces, básicamente, como los GM1, esos gangliosidos van a conformar el cerebro, van a conformar eh, la, las células que están distribuidas en todo el organismo. Entonces, por eso se va a presentar esta ataxia, que no solamente va a ser ese irse para un lado y para otro, sino que puede tener anormalidades a nivel oculares, como habíamos dicho en la opacidad, problemas para el lenguaje, tartamudez, problemas para comer y deglutir, para tragar las cosas, anormalidades a nivel de los cartílagos, dificultades para caminar y obviamente pues los temblores a nivel de la mano. Dentro del tipo 2 y que hay que evitar es a que ellos lleguen a ese deterioro cognitivo y motor, o por lo menos retardarlo, porque recuerden que estas enfermedades son progresivas. Bien, ya habíamos hablado de la opacidad. También a veces tienen otro tipo de manifestaciones, obviamente no debutan con muchas de las que tenemos acá, pero que pueden llegarlo, ¿cierto? Como la ceguera, la sordera, la rigidez, las convulsiones, las dificultades en alimentarse, en tomar agua, las secreciones orales. Una vez ya se dan todo este tipo de manifestaciones, decimos que más o menos le espera unos 2 o 3 años. Cuando las manifestaciones son muy severas, o sea, en la infantil generalmente llegan hasta los 2 años. Aquí vemos esta hepatomegalia, además cardiomiopatía. Tenemos que algunos, como vamos a ver en otros, pero también aquí se puede presentar, que es lo que se llama la cifosis y necrosis avascular de cabezas femorales. Eh, las dificultades en la alimentación, ¿cierto? Por eso ellos se tienen que cuidar. Es que en todos estos los errores innatos del metabolismo, hay que pensar que los pacientes se tienen que cuidar. Eh, a propósito de eso, quiero mencionar que eso es de las cuestiones más difíciles porque la adherencia hacia una buena alimentación con los pacientes es complicada. Bueno, y tenemos el tipo 3. En el tipo 3, entonces ya sean más cuando están, que es lo que llama infancia más tardía o también el adulto, donde ellos van a tener básicamente lo que se llaman los signos extrapiramidales, como parkinsonismo asinético y rígido, ¿cierto? Hay unos que a veces no son los temblores, pero van a empezar a tener como una especie de rigidez en las articulaciones. En el tipo 3 también podemos llegar a tener problemas con el corazón, miocardiopatías, pueden haber deterioros intelectuales importantes y ese grado pues de deterioro neurológico ya eso lo va haciendo el clínico y de acuerdo al compromiso que tenga,
es que nosotros vamos a poder decir cuál es el pronóstico de vida. Acuérdense que el pronóstico de vida es el tiempo en que va a durar vivo la persona, perdón. También tenemos una cardiomegalia, se puede aumentar, tenemos problemas a nivel de acá, de esta parte de la columna, donde en una caída o algo pueden llegar a desnucarse. Y básicamente es porque las apófisis o dentoides que están por acá son mucho más aplanadas. Entonces eso propicia que ellos se les vaya la cabeza para atrás y literalmente se desnucan. También pueden tener manifestaciones a nivel de la cadera, ¿cierto? Fíjese que en esta ilustración nos dicen que hay unas epífisis femorales redondeadas, pero están grandes, ¿cierto? Y más cortas de lo normal con respecto al banco. Tenemos también problemas a nivel de toda la columna porque básicamente como va a afectar el crecimiento y desarrollo, entonces pues va a ir haciendo que el paciente tenga unas posiciones aumentadas con los malos hábitos que generalmente tienen los pacientes eh, y pues esto puede llegar a incluso a discapacitar al paciente. Existen muchos algoritmos, yo les pongo este aquí que es importante porque son como esas manifestaciones clínicas, los hallazgos de laboratorio, las neuroimágenes, todo ese tipo de cosas que le va a permitir a usted hacer como ese tipo de constelación que le puede llevar al diagnóstico. Eh, Ahora, el diagnóstico se pueden, afortunadamente, se pueden determinar y está el servicio en los laboratorios de, pues obviamente que hay que solicitarlo porque no se hace de rutina y entonces, pues se miden básicamente es oligosacáridos y queratansulfato. En el caso del GM1 van a estar entonces aumentados los olisacáridos y los queratansulfato. ¿De dónde se puede hacer ese diagnóstico? Se puede hacer de sangre, se puede hacer de orina, se puede hacer incluso de leucocitos o se pueden hacer de cultivos. Bien, eh, esa beta galactosidasa cuando está disminuida, entonces esos órganos blancos son entonces, hola, el hígado, los riñones, el cerebro y los ojos. Ahora, como ustedes ven que es realmente difuso las características clínicas y definir claramente este es juvenil, este es, de hecho, ahí les voy a mostrar la siguiente diapositiva. Lo más importante, y esto es una recomendación que les hago, es, primero, ante una clínica, sospechar, medir los metabolitos que estén a disposición. Hay que averiguar si, por ejemplo, en Bogotá o no sé dónde estén haciendo ligosacáridos o los queratansulfato. ¿Qué pasa aquí en Colombia? En general, en Colombia aquí este tipo de enzimas no están, no sé, de rutina, no se miden, como es mirar la beta galactosidasa, pues porque no es tan frecuente, pero además es costoso. Donde generalmente se hace, ya sea en cultivos de fibroblastos o de sangre periférica. ¿Qué es lo que más se hace en Colombia? La medición de las variantes genéticas del gen LB1. Aquí vemos entonces, ¿cierto? Lo que nos va como indicando y nos va ayudando a esclarecer, pues la forma tipo. Pero yo les digo, chicos, esta es una recomendación personal. Por ejemplo, ahí hay un doble filo porque en Colombia, si usted lo hace por genética y no aparece la variante genética, entonces usted sale de ese diagnóstico. Pero de otro lado, no están las otras pruebas que permiten hacer el diagnóstico.
Entonces, en el tipo 1, básicamente son esos signos y síntomas más clínicos, que es lo que llevan los indicativos para hacer otras pruebas. En la tipo 2 ya se va viendo una distonía, problemas para hablar, para tragar, para comer. Generalmente quienes se dan cuenta de esto son en los colegios, en las guarderías. En el segundo vamos a tener que en esa es más claro la regresión psicomotora y van cogiendo unas caritas más toscas. Entonces, en general, digamos que el diagnóstico para nosotros es beneficioso, el que se está presentando, que es el de biología molecular. Pero ojo, si usted como futuro neurólogo, pediatra, usted persiste, ve que eso es raro, no coja al primer momento que va a descartar eh, ese diagnóstico. En cuanto al diagnóstico prenatal, igualmente se hacen biopsias de vellosidad coriónica o de líquido amniótico y básicamente se hace la determinación molecular detectando las variantes genéticas del gen GLB1. Diagnósticos diferenciales, partes de las que vamos a ver, que es esfingolípidos, oligosacaridosis y mucopolisacaridosis. Vamos a ver, ustedes que ya vieron las mucopolisacaridosis, que hay unas fases que son muy parecidas, por ejemplo en Hurler o en el MPC1 y el MPS2, ¿cierto? Que cuando son atenuadas no es tan acentuado el dimorfismo. El pronóstico de vida va a ser dependiendo, esto se los traigo yo, no les voy a preguntar nada de esto, porque realmente en la literatura hay discrepancias, ¿cierto? Pero les muestro lo que nos dicen, ¿cierto? Que la tipo 1 se manifiesta más o menos en los primeros 6 meses de vida. En cambio, en el tipo 2 es más o menos a los 2 o 3 años de vida. Si es juvenil, se va a presentar después de los 3 a 5 años. En el adulto va a variar de manera importante. eh, eh, pues sí, desafortunadamente ya cuando los notan tienen algunas manifestaciones que son irreversibles. Bien, ¿cuál es el tratamiento, queridos? Ojo pues con esto, no hay tratamiento específico, no hay tratamiento. ¿Qué se ha visto? ¿Qué se ha visto? Se ha visto que este medicamento, que lo vamos a ver en varias de estas patologías, que es el miglustat, que lo que hace básicamente es reducir la síntesis de los gangliósidos. Actualmente se están haciendo algunos modelos, como por ejemplo la utilización de chaperonas, para otros se está haciendo terapia génica, pero hasta el momento no lo tenemos. No hay tratamiento. Ahora, dentro de los tratamientos paliativos, perdón, bueno, tratamientos paliativos no. Bueno, a ver, que no son propios de las manifestaciones clínicas, pero separadamente se va tratando. Entonces, por ejemplo, para la espasticidad, entonces, como se empiezan a presentar sintomatología extrapiramidal, entonces se le dan antiepilépticos, el soporte nutricional muy importante, las ayudas ortopédicas, rehabilitación y lo psicológico, que no solamente es para el paciente, sino sus cuidadores. El manejo básicamente se debe hacer entre un grupo interdisciplinario donde debe haber una comunicación fluida y permanente entre los diferentes eh, profesionales. Aquí, como en cualquier enfermedad, es importante hacer el diagnóstico pues, oportuno,
sobre todo como para irse adecuando en la condición de su paciente. Las cirugías hay que tener cuidado porque algunos anestésicos van a promover la síntesis de estos compuestos y pues entonces eso puede complicar el caso, incluso llevarlo a la muerte. Bien, también hay que ver en cuanto a los medicamentos psicotrópicos, casi que son ensayo y error, donde se le va probando muy lentamente lo que pueda resolver su afección o detener o enlentecer sus manifestaciones neurológicas. Y esto que yo le daría mayúscula, que es la alimentación. Igualmente con los medicamentos, porque a veces sí, se toman los medicamentos, pero de forma desorganizada. Bien. Vamos entonces, ya llevamos 50 minuticos, entonces vamos a pasar al tema GM2, vamos a hacer un pequeño descansito, ¿les parece? Y regresamos en 10 minuticos, o sea, o bueno, listo, 15 minuticos, entonces llegamos faltan 10 para las 2, entonces lo vamos a hacer hasta las 2:05. Listo, profe. Gracias, señor Castellanos.